Muy buenos días, bienvenidos a este sexto día del novenario en honor del Santo Cristo. Todos vamos en la misma barca y tú, Señor, eres nuestro timón y esperanza. Hoy es domingo, hoy como cada semana nos detenemos en nuestro caminar para disfrutar de la presencia del Señor en este día de encuentro con Él y con la comunidad. Y hoy continuamos con el desenvolvimiento del novenario en honor del Santo Cristo de la Capilla. Recordamos en el primer día, meditamos en la tormenta como un tiempo en el que nos invita a fortalecer la fe en nuestro Señor Jesucristo, a confiar que Él está siempre con nosotros, que es nuestro timón y nuestra esperanza. El segundo día del novenario escuchamos el llamado que nos hace el Papa Francisco a vivir un tiempo de discernimiento para poder vivir una conversión con mucha esperanza. Es reconocer que estamos llamados a realizar mejor nuestra humanidad y nuestra vida. Después del discernimiento y la conversión, nos detuvimos en el contemplar la grande dignidad que tenemos como personas. El tercer día del novenario, recuerdan que reconocimos la grande dignidad desde la mirada que Dios tiene sobre el ser humano, especialmente desde Jesús, que ha venido para que tengamos vida y vida en abundancia. En el cuarto día iniciamos a meditar y a profundizar la exhortación apostólica Querida Amazonía, que tiene 4 sueños, anhelos o tareas para la construcción de la nueva normalidad, y lo veíamos providencialmente como un documento programático. Trivia, les pregunto, y ahorita contestan en el portal de Facebook, los 4 sueños que vienen en Querida Amazonía y que estamos meditando en el novenario. Yo no voy a decírselos, espero que ustedes ahorita los vayan poniendo. Vamos a encomendar especialmente en la misa a quienes respondan correctamente. Hoy nos detenemos en el segundo sueño del Papa Francisco para la Amazonía y para la humanidad. El Papa Francisco reconoce que el ser humano es un ser pluridimensional. Somos una urdimbre de dimensiones. El ser humano en su grande dignidad tiene la dimensión de la corporeidad, de la espiritualidad, de la inteligencia, de la voluntad, de la religiosidad, de la cultura, en fin, todas las dimensiones del ser humano concatenadas entre sí, entretejidas entre sí, hacen que se desenvuelva la vida de las personas. Pues una de esas dimensiones es la cultural. La cultura, y lo insiste el Papa Francisco en Querida Amazonía, es el ámbito vital y comunitario en el que se desenvuelve la vida de las personas. Es el conjunto de elementos tan complejos y tan variados que conforman el hábitat integral de las personas. Nosotros vivimos en una realidad concreta, marcada por circunstancias climáticas, por la manera de pensar, de ver el mundo, una manera de entender la divinidad, de relacionarnos con ella, una manera de ver la naturaleza, la manera en la que construimos el tejido social, nuestro lenguaje, el arte, todos son expresiones de esa identidad cultural. Al ser un ámbito vital, la cultura es un derecho humano y es propio de nuestra identidad. Necesitamos nosotros, los seres humanos, alimentar nuestra vida de ese ámbito vital que es la cultura. Las raíces culturales nutren nuestra vida, le dan sentido a nuestra existencia. El ser humano necesita ese arraigo en la cultura porque ahí encuentra identidad, ahí se realiza como persona. No podemos desechar esa identidad cultural. Insisto, es la que le da sentido y es en el lugar en donde el ser humano encuentra realización, plenitud y salvación. Al Papa Francisco le preocupa mucho
que este ámbito vital que es la cultura ha sido muy herido en los últimos años, que la globalización cultural que existe ha desarticulado a las distintas culturas que son como un mosaico de diversidad en la humanidad. Cada grupo cultural en un periodo de tiempo concreto tiene una identidad, pero hoy vemos una abrumadora corriente cultural globalizante que se pone por encima de las identidades culturales y las desarticula. Y esto provoca muchas heridas en las personas, el desarraigo cultural, la desintegración de nuestra personalidad, la pérdida de sentido y además relaciones conflictivas muy fuertes. Es bellísimo reconocer cómo da identidad a la persona y da un ámbito de seguridad y de confianza. La persona encuentra en su identidad cultural seguridad, y cuando no tiene ese ámbito que le da seguridad, que le da confianza, se desarticula y vive sin rumbo. Y eso es lo que le preocupa mucho al Papa Francisco, que en la cultura de hoy, dominante, hegemónicamente, la globalización de la economía, con su oferta abrumadora de consumo, con un individualismo exacerbado, fuerte, está provocando la desintegración de las identidades culturales. El tema de los grupos o comunidades indígenas que en sí están muy arraigados en la vida cultural, hoy se ven abrumados y se ven ya inmersos en esta corriente que pone en juego sus valores y sus creencias. No se diga el tema de los migrantes, le preocupa mucho al Papa Francisco, el desarraigo que viven por la necesidad económica de salir a buscar un futuro mejor para sus familias, y ese desconectarse de su identidad cultural y de llegar a comunidades en donde son rechazados, humillados, violentados, discriminados. Por otro lado, en el mismo ambiente rural y campesino que se caracteriza por tener una identidad cultural muy fuerte, que nutre la vida de las personas y les da seguridad y confianza, vemos que hoy, por la descampesinización y por todo este proceso de globalización, también se ve muy afectado. ¿Qué decir sobre las personas más pobres que en las ciudades, en los cinturones, en las colonias de las periferias? Su manera de vivir ya no es con las raíces que recibieron de sus familias y de sus comunidades. Y esto, comenta el Papa, que ha provocado una lucha de una competencia desleal en donde perdida la identidad de cada persona, de cada familia, de cada grupo, se vuelve una lucha de competencia entre unos y otros, y esto ya se está haciendo un ambiente cultural, o sea, que ha permeado en la vida cotidiana de las personas. Tenemos que reconocer que hay algunos vicios o tendencias que acrecientan esta herida cultural. Un consejo experto en educación popular, que es el CEAL en América Latina, este consejo nos ha dado mucha claridad al decir que hay tres grandes tentaciones que a lo largo de la historia han acentuado este conflicto en las culturas y en la relación con los demás. Dice, por un lado, la tendencia al patriarcado. El patriarcado es querer pensar que el hombre es superior a la mujer. Otra es el colonialismo, el pensar que las ideas que una persona tiene son la verdad y que todas las ideas de los demás están equivocadas, e imponer mi manera de pensar y de vivir como lo óptimo y ponerme por encima de los demás porque ellos no piensan como yo. Y por otro lado es el capitalismo, esto mismo pero desde el punto de vista económico, pensar que porque yo poseo más bienes soy superior a los demás. Y estos tres vicios
comenta el cereal, que se han articulado entre ellos y se necesitan hoy mutuamente para formar una hegemonía del poder. Lo llaman la trenza del poder. Esto a nivel global podemos entenderlo, pero tenemos que verlo también en la vida cotidiana. Nos hemos vuelto muy intolerantes. Ayer reconocíamos que somos difíciles para la relación con los demás. Nos cuesta mucho tratar con personas diferentes y tenemos que reconocer que es la realidad. Cada ser humano es único e irrepetible. Dios no produce uniformidad en los seres humanos, al contrario, nos ha hecho a cada uno con una grande dignidad, pero cada uno tiene su peculiaridad y su particular. Todos somos diferentes y esa es una realidad que tenemos que aceptar, y que las diferencias no son para dividirnos, para contraponernos. Por el contrario, la belleza de la diversidad y de las diferencias es que son para complementarnos. Lo que a mí me falta, lo completas tú. Lo que a ti te falta, lo completo yo. Estamos llamados a vivir así. Por lo tanto, lo de las diferencias no son para contraponernos o para dejar que nuestro egoísmo, nuestro individualismo, nuestro orgullo, nuestra soberbia nos haga pensar en que todos los demás están siendo una amenaza para mí. A veces vemos moros con tranchete y no aceptamos, y nos limitamos a convivir con solo personas que tienen mayor afinidad con nosotros, y somos muy difíciles para la relación con las personas que son diferentes. Precisamente por este motivo es que el Papa nos invita a centrar nuestra mirada en el proyecto de Dios. Dios es un padre y madre que quiere un proyecto de familia, y en la familia todos somos diversos. Hoy escucharemos el bello símil del cuerpo del apóstol San Pablo, donde muchos miembros conforman un solo cuerpo y en donde todos los miembros se reconocen unos a otros como necesarios y complementarios. Pues hoy Jesús nos dará un ejemplo bellísimo de esa cultura del encuentro, de la tolerancia, de la aceptación, de la complementariedad. Que Dios nos conceda trabajar en este sueño que nos invita el Papa a vivir. Una pregunta, Padre. ¿Cómo podemos hacer comunidad con personas con alto grado de maldad? Bueno, precisamente, primero reconocer que se da la diversidad y que nuestra manera de vivir ha estado muy herida por toda esta cultura que yo decía, y que tenemos que sanar esas heridas. Aquí es en donde Jesús nos invita a vivir la cultura del encuentro, a, a ver a las personas desde la mirada de Dios, reconocer su grande dignidad. Todos los seres humanos somos limitados. Hace unos días en el Evangelio Jesús nos decía que el trigo y la cizaña crecerán juntos, y que Él nos ha dado capacidad para poder sobreponernos ante las adversidades, ante las diferencias, poder encontrar aquello que nos une. En este sentido, el trigo no puede decir: yo no puedo crecer porque aquí está la cizaña, así que yo ya me voy a apartar de aquí. No, tienen que crecer juntos. La resiliencia nos hace seguir creciendo en medio de las adversidades. Uno de los momentos importantes es pedirle a Dios que nos conceda ponernos en sintonía con su mirada, poder reconocer la grande dignidad que los demás tienen, reconocer que son diferentes pero que somos complementarios. Uno de los grandes pensadores en el siglo XX, Emmanuel Levinas, del pensamiento dialógico que veíamos ayer, él nos presenta el tema de la alteridad. Estamos hechos para vivir y para realizar nuestra vida en la comunión con los demás. Dice, pero los otros van completando mi vida, pero el que más la completa es el más diferente. Tenemos que entender que tenemos que hacer una prioridad en el preocuparnos por el más diferente, por el más alejado, porque Él es el que más completa nuestra vida. Si pensamos en esto, Jesús hacía eso, irse hacia los últimos, hacia los que están en la periferia, de vivir la cultura del encuentro desde los pequeños detalles. Jesús era un experto en eso. Él nos enseñó que el sol sale sobre buenos y malos, y que hay que amar a los enemigos, que hay que salir al encuentro de aquel que está más alejado. Y Él así lo vivió. Jesús vivió la misericordia de Dios acercándose siempre
al más alejado. Pues contemplémoslo a Él y pidámosle que nos dé su gracia para vivir esta cultura del encuentro. Nos dicen, en las comunidades rurales no es fácil evangelizar por sus usos y costumbres. Bueno, Papa Francisco lo ve por otro lado y dice, ellos son los que nos evangelizan. A veces pensamos que se trata de esta mentalidad que decía colonialista, esa tentación de pensar que nosotros vamos a enseñarles que ellos no saben. En querida Amazonía, el Papa nos está invitando a que veamos más bien que ellos tienen raíces culturales muy fuertes y muy importantes, tienen una vida en armonía con la naturaleza que nos enseña a nosotros y que nos ayuda a superar a veces nuestras tendencias a ser inflexibles y cerrados. El Evangelio es siempre dignificante y es el que nos ayuda a valorar la grande dignidad que todos tienen. Ya respondieron a la pregunta. Nos dicen que son sueño social, cultural, ecológico y eclesial. Muy bien, muy Son bien. varias personas. Le digo los Excelente. nombres, usted los puede ir repitiendo. Claro que sí. Es Juliana Coronado, Juliana Coronado, ella es de la Ascensión del Señor, es catequista, bien. Ana Laura Marínez, Ana Laura Marínez, la doctora, qué gusto que sí estamos atentos y que ya estamos profundizando en querida Amazonía con sus 4 sueños. Elba Silvia Cárdenas Gallegos, Elvia Silva Cárdenas Gallegos, excelente, Elba. Joana Michelle Sánchez, Joana Michel, muy bien. Griselda Flores, Griselda Flores, Giselle Toribio, Giselle Toribio, también de nuestra comunidad de la Ascensión del Señor. Angélica Isabel Sandoval Muñoz, Angélica Isabel Sandoval, del Señor de la Misericordia. Repen Moni, Repen Moni. Qué bueno que estamos respondiendo y atendiendo. Vale mucho la pena, insisto, entender que este documento, querida Amazonía, llega en un tiempo de gracia y yo siento voz de Dios que nos pide que esta nueva humanidad que necesitamos construir después de la pandemia, ahí en esos 4 caminos, desde el ámbito social, cultural, ecológico y eclesial, podemos encontrar un programa de vida para seguir construyendo nuestras familias, nuestra vida cotidiana y nuestras comunidades. Muy bien, por quienes estamos profundizando, ojalá que podamos acceder al documento y discernirlo y saborearlo. Algo del documento viene, por supuesto, en la novena, así que en la novena podemos seguir profundizándolo, pero tomándolo como algo, como un llamado al discernimiento y a la conversión. tenemos otros nombres, Lucy Vizcaya, Lucy Vizcaya, Lucy, muy bien. Adriana Sofía, Adriana Sofía Lara. Yo creo que sí. Felicidades, Adriana Sofía. Saludo para la familia. Carolina Rodríguez, Irma Zúñiga, Irma Zúñiga, que van respondiendo muy bien. Pues vamos a seguir en estos días trabajando y profundizando en querida Amazonía. Hoy vamos a detenernos en el ámbito cultural. Vale mucho la pena, sobre todo en la vida cotidiana. Nos damos cuenta que a veces nosotros somos obstáculo para este proyecto de reconocernos como un solo cuerpo, diverso en sus miembros, pero complementarios, llamados a vivir en la unidad. Y a eso ha venido Jesús. El Santo Cristo nos une siempre, nos une siempre. Seguimos dialogando en este programa. Bonito domingo.